Cursaba el primer año del secundario en la Escuela Regional de Corrientes por el año 1969. Un episodio que marcó un poco la historia de la ciudad de Corrientes en sí, ocurrido en la primera etapa, digamos, del tiempo que comenzaba la represión militar, por así llamarlo, pero en esta ocasión era un poco la protesta que realizaban los alumnos de medicina, de veterinaria, agronomía, todo el nivel de la Universidad Nacional del Nordeste. Estaban convocados en la Plaza Cabral para hacer una protesta porque querían privatizar el comedor universitario. En esa protesta recuerdo que hubo, digamos, la policía de la provincia de Corrientes vino a intervenir, tratar de despejar la plaza, que no se llevara a cabo este episodio, y en esa ocasión yo estaba caminando por la calle Irigoyen, un poco así de curioso, por la calle Irigoyen hacia la plaza, un poco así movido por la convocatoria que hicieron ellos y un poco de, como quien dice, de chismoso, porque yo iniciaba secundario, y cuando llegó a la esquina, viene en la esquina de Santa Fe Irigoyen, viene en la esquina de la plaza, se escucha un grito que la policía, la cana, en realidad la cana, y empezamos a correr porque nos encontrábamos desprotegidos, como quien dice, y la policía venía en la montada. O sea, la montada eran los caballos gigantes, que tenían unos caballos gigantes, percherones, atropellaban a la multitud para poder esparcirlo. De esta manera, entonces, querían como que no se llevara a cabo esta protesta. En esa ocasión yo en mi caso particular corría por la calle Irigoyen. Nosotros llamamos, hoy se encuentra un monolito ahí en homenaje a don Tránsito Cocomarola, el Taita, el chamamé, como se llama acá, Corrientes, que lleva su nombre, naturalmente. Ahí está el busto de Tránsito Cocomarola. Son más aproximadamente unas 5 o 6 cuadras de la Plaza Cabral. En esa ocasión yo escucho muchos disparos, y bueno, en principio no hacíamos mucho caso al respecto, pero corríamos por el temor a ser atropellados por estos percherones. En determinado momento lo que me llamaba la atención es que como que hubo una calma después de los disparos. Entonces volvimos con otro amigo, que él ya estaba en la facultad de Ciencias Exactas. Volvíamos con él para ver a ver qué había pasado, pero los gases lacrimógenos no nos dejaban ver. Entonces un grupo ahí de estudiantes nos decía, bueno, ¿tienen pañuelo? Mojen el pañuelo, mojen acá, tienen agua, mojen el pañuelo para ponerse sobre la nariz y la boca, y un trozo de papel oficiaba de antorcha, prendíamos fuego. Entonces el gas de los gases lacrimógenos se interrumpe con la llama, de esa manera. Y también nos daban unas bolsitas que contenían las famosas bolitas o palitas, como decimos acá nosotros, que son unas bolitas de cristal. Y yo no entendía para qué era eso. En realidad ellos me decían, no, cuando ves que vienen los caballos, vos tirás en el suelo las bolitas, y las bolitas, los caballos les cuesta transitar, porque al pisar eso se sienten inseguros, entonces les cuesta avanzar a la policía. O sea, había toda una estrategia armada de parte de los estudiantes por si en tal caso la policía quería atacarlo. En esa circunstancia, en los disparos, después nos enteramos de que al otro día de que había fallecido un alumno de medicina, o la paradoja del destino, ¿no es cierto? Este alumno de medicina se llamaba Juan José Cabral, un oriundo de la localidad de Paso de los Libres, que estaba estudiando medicina en la ciudad capital. En realidad, los hechos demostraban de que fue, como quien dice, fusilado en cierta manera por la policía, y se veían los disparos que después fuimos a corroborar después del tiempo por unas plantas de cocotero que se encontraban, unos coscos gigantes, unas plantas. Los disparos estaban incrustados, el plomo de los disparos estaban incrustados en el coco,
en la planta, en el tallo del coco, y en ese lugar aparentemente decían los conocidos que ahí había caído abatido este estudiante. Y esa es un poco la historia de la primera etapa cuando comienza ya el periodo de la subversión que hubo en la Argentina y la represión que hacían los militares. Esa es la primera etapa que continuó creciendo hasta el año 1976, 77, 76 prácticamente. Como te decía, la escuela de prefectura en el año 71 pasó a ese lugar que le había cedido la Armada Prefectura, que es Zárate, donde está ahora la escuela de sus oficiales, todos los institutos están ahí. Pero al lado estaba una delegación de la Armada que tenía el polvorín de Zárate, ¿viste? Y en esa escuela donde estábamos nosotros teníamos un hermoso cine, con butacas viste, todas de cuero, no sé si era cuero o qué material, pero bien cómodo. Estaba cerquita las cuadras de los aspirantes, me parece que era el segundo año, y eso limitaba con el polvorín de la Armada. Y en el año 76, en octubre más o menos de ese año, fue domingo, nosotros salimos Franco. Cuando nos salvamos, porque estaba de Franco la escuela, y todos los chicos quedaban a la guardia y algunos ¿cómo es? Para custodiar y otros arrestados, que sé, bueno, la cosa esa que quedan ahí, ¿viste? No salieron. Franco, y ese fin de semana hicieron explotar el polvorín. Creo que murió un marinero, vendría a ser, alguien que estaba haciendo el servicio militar ahí, el de la Armada, uno o dos, seguro que dos, no sé si hasta tres, me parece que fallecieron. Y en mi escuela, que estaba al lado, nuestro cine quedó destrozado, se cayó el techo del cine sobre los asientos, quedó destruido, nunca más tuvimos cine después. Y en la cuadra de aspirantes de la escuela de suboficiales también se cayó todo el techo y toda la estructura quedó sostenida por las camas de tres pisos, digamos, las camas cuchetas quedaron todo colgadas arriba del techo de la cuadra. Y a nosotros, yo tenía un compañero que estaba de guardia, que se salvó por el cortinado de vidrio, tiene una entrada de vidrio, la escuela tenía una entrada grande de vidrio, ¿viste? Y sin rejas, sin nada, eran unas cosas de vidrio. Y ahí adentro estaba la guardia, digamos, la guardia de cadete. El que le tocaba se quedaba como ayudante de guardia, cabo de guardia. Y yo tenía un compañero mío que al explotar eso, los vidrios se reventaron, la onda expansiva reventó todos los vidrios. Él terminó con algunas heridas muy leves, por suerte. Pero vos sabés que adentro de la escuela, la onda expansiva hizo explotar todos los vidrios internos de las aulas y quedaron en las paredes así, parecían puñaladas, parecían cuchillos los pedazos de vidrio clavados en la mampostería. Terrible, es una cosa que Dios estuvo de nuestro lado porque la verdad no había estaba vacía la escuela. Si no sabés lo que hubiera sido eso, la cantidad de heridos y lo que hubiera pasado. Y ese era un atentado que hicieron, nunca, no sé en qué terminó porque se hace una investigación y después uno no sabe quién fue, ni cómo fue, porque lo mismo se creía que los mismos muchachos que estaban de guardia estaban infiltrados y ellos mismos explotaron con eso. Atentado porque en esa área te ponían bombas en distintos lugares, en bares, por ejemplo en la Policía Federal hicieron volar todo una especie de coordinación federal, se llamaba un departamento que tenía la Policía Federal ahí en el centro, en Buenos Aires, y ese le pusieron una bomba también. Después mataron yo me acuerdo de Cardoso, no sé si era, no me acuerdo la jerarquía de ese hombre,
y así mucha violencia. Nosotros, en principio, cuando fuimos cadetes salíamos de uniforme, ¿viste? El uniforme cadete muy lindo, y salíamos, y después de golpe tuvimos que salir de civil, y si nos preguntaban, por ejemplo, si de qué fuerza éramos, teníamos que decirle que éramos, como es que estábamos haciendo servicio militar, ¿viste? Porque para que no te tomen como objetivo, te voy a decir. Si había una paranoia, estábamos todos, vivíamos viviendo al enemigo, ¿viste? En la escuela había distintos grupos de seguridad que estaban custodiados en el edificio, siempre teníamos que estar cuidándonos las espaldas porque estos eran unos grupos muy grandes. Y por ejemplo, cerca de Zárate, fíjate vos que en Campana, creo que era así, en Campana había cárceles del pueblo, le llamaban ellos, eran cárceles clandestinas, donde los tipos lo tenían a los secuestrados, ¿viste? Porque los tipos no eran tontos, los tipos secuestraban a los tipos que tenían plata para extorsionarlos. El objetivo militar era para hacerle daño al ejército o a la fuerza federal, porque después lo tenés, por ejemplo, acá en Formosa, ahí mataron como 20 soldaditos, como es, conscriptos, murieron inocentes, no tenían nada que ver, qué pobre pibes. Y el servicio militar es un servicio que vos tenías que hacer obligatorio, ¿viste? Por ley tenías que tener, por supuesto, las condiciones físicas y otras condiciones más para que te convocaba el Estado, ¿viste? El Estado, muchos creen que el servicio militar es solo para bromarle a la gente, pero en realidad lo que dicen es que no hay hipótesis de guerra por ahora. Que por un pequeño detalle inesperado vos podés entrar en conflicto. Y fíjate vos que ahora no tenemos servicio militar. Y vos decís, bueno, pero para eso están los profesionales. Pero los profesionales, si vos entras en guerra, en un par de semanas desaparecen los profesionales. ¿Y quién te va a defender? Tenés que convocar a los ciudadanos, pero tenés que tardar por lo menos 3, 4, 5 meses para que ellos se capaciten. En cambio, el servicio militar, porque se desvirtúa, pues te creían que el servicio militar era para que los coroneles o cabezas tengan su servicio de maestranza, y mentira, eso no es así. Puede ser también que eso era una exageración, pero yo creo que el país tiene que tener una reserva. Por ejemplo, si vos tenés hecho el servicio militar, vos convocás a las clases en un caso de conflicto. Por ejemplo, la de ahora va a ser seguramente la clase, la que está ahora, sería 18 años para atrás, supongamos que 18 años, sería 15, la clase 2005, por ejemplo. Serían los soldaditos de ahora, y tendrían que ir a la guerra, porque vos tenés la guerra, tenés que mucho creer, y ¿cómo vas a mandar a los chicos? Pero ¿qué pasa? Pon un equipo de fútbol, poner a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque son los más fuertes, lo que tienen toda la energía, ¿viste? El mejor estado de un pibe que tiene 18, 19 años. La gente está muy confiada en que nunca va a pasar nada, pero fíjate vos, hace poco hubo lío con Massa, con el Paraguay, porque no sé qué pasó con la hidrovía, y que le querían cobrar, que no estaban de acuerdo los paraguayos con que le cobren una especie de peaje de tarifa que cobra la Argentina. Y bueno, y eso, una pequeña pavada de eso hace o declaraciones, te puede traer una sucesión de cosas que vos tenés que tener alguien que te respalde, ¿viste? En este momento no sé si tenemos, está el ejército, pero el ejército, la marina, lo que sea, están hasta cierto punto, pero los ciudadanos no están preparados. ¿Quién comienza eso? Y, por ejemplo, María Estela Martínez de Perón había firmado un decreto donde le ordenaba a las Fuerzas Armadas terminar con la subversión, ¿viste? Y decía aniquilamiento, dice la palabra, yo busqué, decía aniquilar a las fuerzas insurgentes, ¿viste? Pero después se desvirtúa, porque después en el escritorio todos saben todo, ¿viste? Y todos tienen un manual para eso. Y en cambio, cuando se combatió a esta gente, no había una experiencia que vos decís, bueno, vamos a combatir a esta gente acorde el protocolo, tal, no había, ¿viste? Era toda una cosa que tenía que solucionarse sobre el... En Tucumán ellos se instalan porque la idea de ellos era declarar la libertad de Tucumán. Iba a ser como una pequeña república
independiente dentro de la República Argentina. Nada eligieron Tucumán como... Pero eso nadie te cuenta. Hubo exceso por parte de las Fuerzas Armadas, que la misma Fuerza Armada reconoce, ¿viste? Inclusive la misma fuerza iniciaron sus acciones contra el personal que actuaba de esa manera ilícita, digamos, ¿viste? Pero se escucha nada más que la campana de los que perdieron, ¿viste? Porque ellos perdieron. Y no quieren decir guerra. Al decir guerra, en la guerra está todo permitido. Al utilizar la palabra guerra se justifican cualquier acción que tengan. Ahora, si ellos decían que era un procedimiento para tipo del estilo policial o investigativo, qué sé yo, pueden ser muy cuestionados, digamos, y a pesar de todo son cuestionados. Decía la otra vez mi señora, mira, pero vos estás tranquila en tu casa, estás ahí de golpe y porrazo, te cae una bomba y desaparece todo lo que tenés. Y nadie te va a venir a construir eso, te va a devolver la vida todo lo que... Pero en esa época, los que estaban en esos grupos, por ejemplo, Leer, Montonero, pero no comienza ahí, comienza en el Uruguay con los famosos Tupamaros. Nosotros tenemos toda una cantidad de gente así que cuando hablan dicen ellos luchaban contra la dictadura. Mentira, porque ellos comenzaron antes de la dictadura. Ellos comenzaron en el gobierno María Estela. A Perón, ¿por qué los echó de la plaza? Perón los echó de la plaza a los montoneros. ¿Entendés? Y eran todos ellos, se decían que eran en Ezeiza, hubo una matanza entre ellos. Le querían relevar a Videla. Videla al principio era la junta la que estaba gobernando el país, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada. Macera, Agostini y Videla. Pero después Videla se cortó solo, quedó él como presidente. Pero al principio la gente lo tomó como un alivio del gobierno de... Porque era un desastre. Era un desastre, y como siempre, viste, que se robaban todo y el país estaba abajo. Ellos sabían, y era un orden terrible, porque dejando de lado la minoría que estaba combatiendo, el resto del país vos podías caminar tranquilamente por la calle. Es mentira eso que dicen, en la época de la dictadura no podíamos, mentira. Vos como una niña jovencita podías andar por cualquier lado seguramente sin ningún problema. Si vos no estabas metido en nada raro, nadie te iba a molestar. En Buenos Aires me acuerdo que un día le cayó una patrulla del ejército y les metió todo preso. Porque viste que está ellos, los policías seguían ahí con sus malas costumbres. Recuerdo que ahí famoso, ahí por la Calchaquí, creo que había un puesto, vos no pasabas ahí porque te coimeaban, decían eso. Y un día cayó un coronel, no sé qué, al ratito, todos presos los policías. Cosas así, había seguridad, podía andar tranquilamente, ¿viste? Pero por supuesto que el que estaba en algo raro, ese no tenía paz, ¿viste? Porque le estaban persiguiendo, le estaban buscando todos los servicios de inteligencia, hasta los alcahuetes, todo, facultades y todo eso, ¿viste? Que hablan mucho de hoy, porque son los genocidas, y no era tan así. A pesar de que hubo mucho más, pero creo que después el mismo tipo que inventó la frase esa hizo un reportaje, viste que está en el reportaje donde él mismo dice que no eran 30.000, sino eran 8.000 y pico de desaparecidos. Producto de esa guerra que había. Por supuesto que habrá exceso también, mucho exceso. Pero tuvo algunos involucrados, ¿viste? Pero a eso también lo enjuiciaron. Lo que dicen a veces algunos lo dicen demasiado, no lo escuchás hablar y son todos las víctimas, y ellos son todos los santos, no son así.